Bienvenidos, ciudadanos de este lugar llamado mundo y amigos del canal, El Politólogo Responde. Hoy vamos a tener un vídeo que es totalmente diferente a todos los anteriores, al igual que a todas las entradas que ha tenido el blog. Tanto en uno como en otros, tanto en el canal de YouTube como en el blog, me he centrado en intentar describir los hechos políticos y la actividad política basándome en las opiniones y en los estudios de grandes expertos, grandes politólogos, historiadores, sociólogos, en fin, autoridades cuyos estudios, es decir, estudios, no opiniones, le dan una relevancia significativa a lo que ellos describen. Pero este vídeo no va a ser así. Este es un vídeo de opinión. Hoy voy a poder expresar de forma libre, como me lo garantiza la Constitución, lo que pienso acerca de lo que está ocurriendo en el conflicto en Cataluña y el papel que está jugando cada uno de los actores en este conflicto. Así que no os sorprenda de que este vídeo tenga menos rigor, incluso en el que no sea tan locuaz como en otros vídeos, porque no he redactado ni un discurso, ni siquiera tengo un esquema. Estoy hablando más con el corazón en la mano, o sea, estoy hablando más como ciudadano en este momento que como politólogo, pero es verdad que en cierto modo ambas dimensiones se solapan y por eso, en fin, lo difundo por esta vía. La verdad es que hoy ha sido un día terriblemente triste para mí. No como han querido vender y manipular los medios de comunicación, porque hoy en teoría se haya violado el espíritu de la democracia. Todo lo contrario. Me encuentro muy feliz de ver que hemos tenido dos cuerpos de seguridad, como son nuestra excelente Guardia Civil, nuestros excelentes policías nacionales, que pese a haberse rodeado de un grupo abiertamente hostil, el de los independentistas violentos catalanes, y pese a haberse quedado con un contingente de miembros de fuerzas de seguridad del orden muy inferior al que les pudiera hacer falta para poder afrontar esta problemática, arriesgando su propia integridad física, decidieron cumplir con su deber. Por lo tanto, yo quiero empezar mostrando todo mi apoyo, mostrando mi más sincero aprecio y sobre todo mi más profundo reconocimiento por la impresionante labor de todos esos españoles, todos estos funcionarios que se han puesto en peligro por el bien de los españoles que queremos vivir en una democracia en la que podamos decir, podamos actuar bajo los derechos y libertades que nos garantizan nuestra Constitución. Claro, cuando uno enciende la televisión lo que ve es la manipulación de los medios de comunicación. Si acudís a la primera entrada del blog, ya digo que el objetivo tanto del canal de YouTube, que era obvio que iba a salir en breve cuando empecé a escribir el blog, y del blog también era, bueno, ofrecer una descripción de los hechos que estuviera totalmente al margen de la gran manipulación que ejercen los medios de comunicación. Los medios de comunicación al haber llegado a las masas, han conseguido que el discurso basado en lo políticamente correcto se haya hecho una doxa en España. Pero la realidad es que el discurso de lo políticamente correcto es el que piensa que nosotros deberíamos de rehabilitar a violadores, debemos de rehabilitar a terroristas, debemos de cumplir con una utopía. Y ojo, hablo de utopía en este sentido en la faceta negativa. La palabra utopía tiene dos significados, eutopos y eutopos. Uno quiere decir en buen lugar y el otro quiere decir en lugar imposible. Básicamente lo que se hace con los medios de comunicación no es solamente comunicar, se termina generando una dinámica en la que las utopías parecen que crecen, que se pueden hacer universales y que nosotros tenemos que aceptar que ese pensamiento totalmente ajeno a la realidad debe invadir nuestra forma de ser. Esto es normal, siempre a lo largo de la historia. No tenemos más que ver, por ejemplo, cuál fue la evolución en la polis de Atenas
entre el discurso entre los filósofos y los sofistas. Los sofistas eran un grupo de demagogos que encubrían la realidad siendo hábiles discursando, mientras que los filósofos realmente se preocupaban por preguntarse acerca de las grandes interrogantes de la vida. Es decir, los sofistas eran estafadores y los demagogos, y los filósofos por contra eran personas que pretendían hacerle frente a la verdad desnuda y cruda. La verdad desnuda y cruda no es la que nosotros hemos podido ver en los medios de comunicación. En las redes sociales hemos podido ver cómo en uno de los famosos vídeos en los que se ve que la policía pasa por encima de varias personas que en teoría pacíficamente estaban en ese edificio, esas personas habían conseguido arrinconar a la policía, les habían aislado, acorralado, y eso, como no lo grabaron las cámaras, se pasa por alto. Pero tenemos el relato en vivo no solamente de los policías, sino de otros testigos que lo vieron. Pero claro, ya Giovanni Sartori advirtió que el problema de la televisión es que las personas creen que lo que ven en televisión es toda la realidad. Es decir, el foco de la cámara coge toda la realidad. Y lo cierto es que hay una realidad previa y una realidad posterior. Y como esa no la graba la cámara, no existe para los medios de comunicación. Los medios de comunicación en España, hay que dejarlo bien claro, son una auténtica escoria. Son una panda de sinvergüenzas que sirven a fines muy particulares. Y esos fines muy particulares, como ya he argumentado en otro vídeo, se deben, o mejor dicho, que se articulan en base a la influencia que los antisistemas han tenido en las universidades y cómo han ido haciendo una propaganda en contra de las democracias porque no son perfectas. Y como no son perfectas, se ha terminado confundiendo el que tengamos que mejorar las democracias con derribar las democracias. Ese discurso, por ejemplo, ha calado en una universidad que es una auténtica basofia, que es la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense, que bueno, es dentro de lo que somos los politólogos que tenemos una formación sólida, que hemos obtenido nuestros títulos, hemos presentado nuestros proyectos científicos. Es decir, todos aquellos que tenemos una reputación ganada porque no tenemos un alineamiento político y por lo tanto somos imparciales, opinamos que la Universidad Complutense, es un nido de adoctrinamiento en el que no se cumple con los mínimos criterios de cientificidad. Y por lo tanto, desde que alguien dice que es un politólogo de la Complutense, ya sé que lo que es un cantamañanas que, en fin, es un estafador, básicamente un demagogo, como es Pablo Iglesias, como es Íñigo Rejón, como son prácticamente todos los podemitas. Y digo prácticamente porque siempre existe alguno que sea un rara avis que, en fin, que no forme parte tanto de su credo. Pues lo mismo ocurre con las facultades de periodismo. Precisamente estamos hablando de una universidad en la cual también de una forma muy, muy notable se nota el adoctrinamiento de los periodistas. Bueno, para no enrollarme mucho con lo accesorio, y es que los medios de comunicación los estafan, vosotros deberíais de saberlo. Fijaos en mis vídeos, yo los documento, os enseño por ejemplo el famoso vídeo de Julio Anguita en el que han ofrecido a la gente poco menos que un ejemplo de integridad de ese señor, de buen juicio y demás, cuando lo que es un auténtico cateto que a base de vender pasiones y demás consiguió estar cerca de formar un gobierno junto al Partido Socialista en España. Imagínate, un ignorante que ni siquiera domina la Constitución. No estamos pidiendo otras leyes, solamente la Constitución no la domina. No la domina. O sea, si le ponéis encima, delante, el manifiesto comunista y le pidáis a ese tipo que os lo resuma, lo puede hacer perfectamente. Es decir, en lo accesorio, en obras que están totalmente caducas, no lo digo yo, podéis leer el magnífico libro de un antiguo comunista llamado Antonio Escotado Espinosa, que además fue uno de mis profesores en la universidad, que después de investigar realmente orígenes del comunismo, fundamentos del comunismo, del liberalismo y demás, y en fin, del desarrollo del comercio a nivel mundial, se vino a dar cuenta que le habían estado estafando. O sea, él había sido un imprudente a la hora de crear vías juntillas que realmente el comunismo podía ser algo útil. El comunismo es una escoria, es una basura, como lo hemos podido ver por las experiencias que se ha tenido en la Unión Soviética, como lo hemos podido ver en las experiencias que se tienen en Corea del Norte, que se ha tenido en China, que se ha tenido en Camboya, que se han tenido en muchas experiencias de América Latina, pongamos el ejemplo de Cuba. Pero claro, como es, en cierto modo,
intuitivo el pensamiento comunista, terminamos pensando que es correcto y no es así. La realidad siempre es compleja, y lo acertado, o sea, lo correcto, todo aquello que puede tener un valor siempre cuesta un esfuerzo de obtener. Y eso es lo que ocurre con la cultura. El comunismo es fácil de entender porque es para simplones, para imbéciles, pero las personas un poco más formadas creen que en la realidad hay que rascar mucho más, y cuando se rasca se viene a dar cuenta que eso no es más que una mascarada. Pero pasando página respecto a eso, yo quisiera dar mi punto de vista sobre lo que ha pasado en Cataluña y cómo lo vivo no solamente como ciudadano y como politólogo, sino como miembro de la sociedad civil activa de la que yo pertenezco. Yo, por ejemplo, he ayudado, cosa que a día de hoy me avergüenza, en ciertas políticas he ayudado a Podemos, les he asesorado en ciertas cosas. A día de hoy, obviamente, no le volveré a asesorar nunca más. He asesorado también a otros partidos políticos de corte constitucionalista, a los que con mucho gusto seguiré asesorando. Y respecto a lo de Cataluña, quisiera decir que pese a que el gobierno ha intentado mantener una postura moderada ante el problema, y en un principio se puede decir de que estaba acertando en casi todo, hay varias cosas en las que se ha equivocado. La primera de ellas es que no ha articulado una respuesta inteligente, no basada solamente en lo que diga la ley de por qué no se puede permitir una Cataluña independiente. Ellos debían de haber explicado en qué se fundamenta un Estado. O sea, cuáles son los fundamentos de un Estado y por qué un Estado no se puede estar partiendo hasta el infinito. Se les puede incluso ridiculizar. Yo veo una serie que se llama Padre de Familia, una serie en la que se ridiculiza a las familias norteamericanas, en la que en uno de los capítulos el protagonista, que es un americano, bueno, es un americano medio, es decir, un hombre que no tiene mucha cultura, un hombre que tiene ideas estrambóticas, pero que es muy, muy, muy activo, ¿no? Decide independizar su casa de los Estados Unidos. Decide incluso invadir un poco la piscina del vecino para montar fiestas ahí con varios sátrapas a nivel mundial. Por supuesto, esto acaba fatal. Acaba fatal porque los estados tienen varios fundamentos, y uno de ellos es que tener una frontera en común estable y un proyecto de nación estable es siempre y genera siempre mucha más prosperidad que ir andando en proyectos rupturistas como es el independentismo catalán. Esta ni siquiera es una cuestión de identidades. Os puedo asegurar una cosa, y esto se estudia sobre todo en sociología más que en ciencias políticas, y es que todos cuando actuamos utilizamos una cosa que se llaman máscaras, y es que cuando te relacionas, por ejemplo, en un determinado ámbito o en un determinado contexto, te comportas de una manera y en otros te comportas de otra. Esto no descubrimos nada. Yo, estando en mi casa, soy de una manera, y cuando tengo a lo mejor que ir a asesorar a un político a su despacho, tengo que ser de otra, porque tengo que aceptar que contextos diferentes exigen comportamientos diferentes. Eso no quiere decir que yo me traicione a mí mismo, ni a mis principios, ni mi dignidad, ni lo que yo considere que es moralmente aceptable. Pero en mi casa, por ejemplo, me como la pizza con las manos, y si yo fuera a un restaurante de un cierto nivel, obviamente no me voy a poder comer esa pizza con las manos. O sea, es una cuestión de educación. Por lo tanto, hay que saber que cada uno puede decidir comportarse como quiera en el ámbito privado y tener las identidades que quiera y expresarlas en el ámbito privado. Yo no tengo un problema con que una persona quiera sentirse de forma simultánea católico y musulmán en el ámbito privado. Sí tengo un problema si intenta imponerme a mí sus identidades. Y el problema con Cataluña es que está intentando imponernos a los demás lo que es su concepción de lo que tiene que ser España. Porque recordemos algo: Cataluña no existe. Cataluña forma parte de la división que en España se hizo de forma territorial. Pero Cataluña puede desaparecer desde que quiera el gobierno. Bueno, el gobierno, por supuesto, apoyado por el resto de fuerzas constitucionalistas. Y precisamente yo creo que eso es lo que se debe de hacer. Nosotros ya hemos superado el punto en el que las herramientas de la democracia, que son la negociación y la persuasión, se han agotado. Como todos sabemos, y si no lo sabemos, pues bueno, voy a hacer un vídeo acerca de cómo funciona la reforma constitucional para que podáis entender mejor esto.
los independentistas apoyados además por Podemos podían haber iniciado una propuesta de reforma constitucional y empezar un debate en el Parlamento, empezarlo también en público, en medios de comunicación y demás, basados en una idea de que ellos quieren independizarse de una forma pactada con el resto del Estado. Como seguramente todos los que, bueno, todas las personas hemos tenido pareja y hemos vivido desencantos amorosos, sabemos que cuando una relación se rompe y esta se rompe de una forma amistosa, al final se termina ganando un amigo. Se ha perdido una pareja, pero se ha ganado un amigo. En el caso mío, como yo soy varón heterosexual, pues bueno, habría ganado una amiga. Pero cuando las cosas acaban mal, lo que ha ganado además es un enemigo. Entonces, obviamente, si no queda más remedio que tomar por el camino de en medio, porque bueno, porque no se quiere eso, pues te habrá ganado un enemigo. Oye, es así. Y Cataluña opta por eso. O sea, Cataluña, en lugar de decir, oye, voy a intentar comenzar una campaña en la que le voy a mostrar a los ciudadanos españoles por qué creo que debemos de ser independientes, e intentar persuadir e intentar negociar, decidieron emplear la violencia, porque toda violación de la ley es violencia, y decidir dar el golpe de Estado que han dado en Cataluña. Yo creo, por lo tanto, que ya se ha acabado, o sea, el gobierno se equivoca volviendo a hablar de negociación. Yo creo que ya aquí no hay nada que negociar. Yo, si fuera presidente del gobierno, al día siguiente, después de pactarlo con las fuerzas constitucionalistas que estén dispuestos a hacerle frente a lo siguiente, suspendía de forma indefinida la autonomía de Cataluña y desplegaba el ejército dentro de Cataluña. Por supuesto, prescinto de forma indefinida. De hecho, le doy una utilidad pública al Parlamento catalán. Reformo el Código Penal y, si puedo, me llevo por delante a todos los independentistas, todos los políticos que se han saltado la legalidad. Ya que no se entiende dentro del juego democrático, la democracia tiene que hacerse valer. Y aunque habrán muchos que dirán de que bueno, que esto que estoy hablando no es democrático ni demás, voy a dejar bien claro que la democracia es un sistema para la toma de decisiones, pero nada más. Hay muchos autores, como Vallés, por ejemplo, el famoso catedrático, que opina que bueno, que la democracia tiene que garantizar una serie de finalidades. A mí me parece que eso es una estupidez. Si el proceso es justo, el resultado justo, porque aquí lo que cuenta es que las cosas se hagan de forma escalonada, garantizando que cada uno cumple con su misión, cada uno de los pasos de la democracia cumple con su misión. Pongamos un ejemplo que es ridículo y que ha utilizado Juan Ramón Rayo. Dice, si en las prisiones resulta que tenemos más presos hombres que mujeres, la distribución no es que sea injusta, sino que si más delinquen más hombres que mujeres tienen que ir a la cárcel. Por lo tanto, el resultado de ninguna manera condiciona lo que tiene que ser una democracia. La democracia es una cuestión de procedimiento, y desde que tú te la saltas, la democracia tiene que activar los mecanismos que tienes para meterte en vereda. Y como está claro que el nacionalismo catalán va a continuar en la misma línea, no puede vivir el resto de España en el chantaje continuo de esta gentuza. Por lo tanto, yo tomaría la medida, no es la medida más drástica, la medida más drástica, como sabemos, sería declarar el estado de sitio, porque el estado de sitio se puede declarar cuando la integridad territorial del Estado se vea en peligro. Eso es lo que sucede ahora mismo. Y a quien le corresponde garantizar esa integridad, según el artículo 8 de la Constitución, es las Fuerzas Armadas. O sea, ni siquiera la policía, directamente al ejército. Yo lo tenía bien claro. Yo, de hecho, he estado en París, he tenido la oportunidad de viajar, he estado en Italia, en fin, he tenido la oportunidad de viajar por muchos países en los que he visto cómo ellos han interpretado que es fundamental mantener el orden. Yo, después de suspender la autonomía, pongo a patrullar las calles día y noche a los miembros más duros del ejército español. Tal cual. Por supuesto, barro por todos los funcionarios catalanes. Todos los que hayan participado en esta manipulación, en esta agresión al Estado español, los barro fuera. Y por supuesto, les invito a todos a que se vayan de España. Cataluña forma parte de España. Y si suspendo la autonomía de Cataluña, es que le quito hasta el nombre de Cataluña. A partir de entonces se llamará como el resto de España decida que se llame. Para mí es terriblemente duro tener que decir esto, pero al final, como decía Max Weber, lo que define a un Estado es que tenga la coacción de los medios violentos. Y lo que hemos visto nosotros hoy, en los choques entre los Mossos de Escuadra y la Guardia Civil, es que si el Estado permite que esto se enquiste, no vamos a tener el monopolio de los medios violentos.
Para todos aquellos que no lo sepan, ya hubo un precedente respecto a esto, que fue lo que ocurrió con la declaración unilateral de independencia de Cataluña en 1934, cuando Luis Companys, ese tremendísimo hijo de la gran puta, decidió declarar en una república española, la Segunda República Española, que estaba en una situación de crisis muy notable, decidió declarar la independencia de forma unilateral. Los Mossos de Escuadra se pusieron de su lado. Y la Guardia Civil, que en aquel momento dependía de las autonomías, sin embargo, no se puso de su lado. Tal fue la gravedad que mandaron entrar al ejército. El ejército mató a 46 de estos elementos, y después de eso, pues en 11 horas se acabó la República Catalana, la independencia de la República Catalana. Yo desde luego no quiero llegar a una situación tan grave, y por eso tomaría las medidas duras ahora. Yo pongo el mando de Cataluña, por supuesto, lo pondría en un mando unificado militar, es decir, cuerpos militares, la Guardia Civil entre ellos, por supuesto. Y por supuesto yo no volvería a exponer a un solo policía, ni a uno solo, a que tenga que correr riesgo su integridad, porque haya un tipo que diga que le sale por sus narices, o que haya uno, o que haya 1 millón, o que hayan 2 millones. No hay ni 2 millones. En Cataluña hay independentistas, como mucho hay 1 millón. Pese a que hay 7,5 millones de ciudadanos que por su capricho estén dispuestos a poner en riesgo vidas. Las vidas más valiosas de este país son las de aquellos que respetan el sistema del juego democrático. Y la vida de un independentista que haya formado parte de las actuaciones violentas con los policías, para mí no vale absolutamente nada. Nada. Os hablo, por supuesto, a nivel moral. A nivel jurídico, yo seguiré adhiriéndome a la Constitución, y como súbdito que me siento de la moral, aceptaré que esas personas tienen su derecho a existir. Pero tendrán su derecho a existir siempre y cuando acepten después la disciplina que se le tiene que dar, con las herramientas más estrictas, más coactivas que tiene el Estado. Y por supuesto, haría eso, y simultáneamente crearía una partida presupuestaria para premiar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que han demostrado el compromiso tan grande que tienen con la sociedad española. Ni siquiera con el Estado, no. El compromiso de la Guardia Civil y de la Policía Nacional es con todos vosotros y conmigo. Yo particularmente hoy me he sentido más orgulloso que nunca de ser español. Más orgulloso que de nunca de ver que hay personas, que hay padres de familia, que hay valientes en este país que se han ido ahí a dar la cara pese a encontrarse en una minoría impresionante. Fijaos, si aceptamos que existieran 1 millón de independentistas catalanes, y según los números que parecen que no están muy claros, habían entre 6.000 y 10.000 miembros de las fuerzas de seguridad del Estado compuestas por la Guardia Civil y por la Policía Nacional, sacad la proporción para que veáis hasta qué punto estaban en jaque, porque eran muchísimos menos. Los vídeos hablan, los vídeos, no la manipulación que tenemos en los medios, que lo que intenta hacer es desgastar aún más a un gobierno que, bueno, podría haber hecho las cosas de otra manera, podría ser más duro, como yo digo, pero no seré yo en el que, en este aspecto en particular, vaya a desacreditar a un partido constitucionalista. No. Pues esos policías y esas guardias civiles merecen, aparte de una medalla, merecen un reconocimiento monetario por haberse jugado su integridad. Y no hablamos de las miserias que tenemos reconocidos nosotros en concepto de peligrosidad y demás. No. Estoy hablando de que estas personas se merecen, por haber vivido lo que han tenido que vivir en estos días, 1 o 2 nóminas. 1 o 2 meses de vacaciones. De alguna manera tiene que premiarse a quien demuestra integridad, a quien demuestra compromiso con el resto de ciudadanos. Con eso es con lo que yo sí comulgo. Yo comulgo con que cada uno de nosotros le demos el reconocimiento. Justicia. El término justicia, según Aristóteles, quería decir dar a cada cual lo que se merece. Y lo que se merecen aquellas personas que me permiten a mí dormir tranquilo, los que me garantizan que cuando yo me despierte mañana voy a seguir viendo un mundo tal cual lo concibo y no una anarquía, son precisamente esos señores, son esos cuerpos: Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Municipal en los municipios en los que tenemos el placer de gozar con grandes profesionales. Esos señores merecen reconocimiento. Y el reconocimiento no es simple y llanamente darle un like en Facebook o compartir un vídeo. Yo en mi muro lo he hecho, me he hartado a hacerlo. No. Yo pago impuestos
Y me alegraría de que de mis impuestos vayan a esas personas. Es el mínimo reconocimiento que les debo. Lo mínimo es que el quebranto que hayan sufrido en sus vidas, de alguna manera, indemnizarlo. Y voy acabando deseando que, pese a que, como he comentado, yo ya al día de hoy creo que una intervención militar es inevitable en Cataluña, deseando que esto no acabe como acabó el caso en Cataluña. O sea, la independencia de Cataluña en el 34 derivó en un aumento de la tensión que acabó en un golpe de Estado por parte del militar de Francisco Franco y de otros generales, pero bueno, es el más famoso, obviamente. Porque yo quiero seguir viviendo, quiero seguir pudiendo poner mi micrófono en mi mesa y poder seguir expresando lo que pienso. Poder seguir hablando de lo que han dicho los grandes politólogos, los grandes expertos acerca de los temas de los que vivimos al día de hoy. Para poder desenmascarar a todos esos grandes estafadores, por decirlo bien claro, los grandes estafadores dentro del panorama político son los independentistas, Podemos e Izquierda Unida. Así de claro. Ellos son los culpables de lo que ha ocurrido hoy, porque durante todo este tiempo han ido haciendo una campaña de lavado de cerebro sin remedio. Precisamente hace no mucho un amigo me comentó, él es de izquierdas, pero se siente decepcionado con el Partido Socialista en España, ha visto la deriva en Europa que toman los regímenes socialdemócratas y tampoco se siente respaldado, pero tampoco le gusta Podemos, le gusta Izquierda Unida. O sea, él quiere un proyecto de izquierda viable y que no se lleve a cabo en plan Venezuela, matando de hambre a tantas personas o matando directamente porque más de las fuerzas de seguridad de Estado. Eso sí son golpes de Estado, lo que se han dado ahí. Lo que pasa es que, claro, como decía Upton Sinclair, es muy difícil que un hombre vea la verdad cuando le paguen para ello. Y a la hora de pagar, preguntarle a Pablo Iglesias, preguntarle a Monedero cuánto dinero se ha metido. Bueno, lo de los Monederos lo sabemos porque intentó defraudar mucho dinero al fisco hasta que él se enteró, le dieron un chivatazo desde Hacienda diciéndole, oye, que te van a meter una inspección. Y entonces, bueno, pues ya dijo, oye, tengo tanto dinero aquí, tengo tanto dinero allá, patatín, patatán. Bueno, ya tenéis los periódicos, tenéis, en fin, mucho archivo, mucha documentación que aunque no es muy fiable, como os comento, existe una sospecha, quiero dejar bien claro, sobre que a él le dieron un chivatazo de Hacienda. De hecho, no quiero mencionar el cuerpo en particular, o sea, Hacienda tiene inspectores, tiene técnicos, tiene agentes de la agencia tributaria y uno de ellos en particular, uno de esos, le dio el aviso. Eso es lo que se rumorea y yo creo que eso tiene mucho fundamento, porque yo tengo el placer de conocer bastante bien cómo funciona la administración tributaria por diversos motivos. Como comentaba, estas personas, por supuesto, me han pedido que de alguna manera, si yo conozco un proyecto de izquierda que sea realmente viable, que no sea disparatado, que lo compartiera, y es lo que estaba haciendo con la obra de John Rawls. Que en el blog ya tenéis la primera parte de su pensamiento. Tengo pensado hacerle un vídeo porque realmente es fantástico. De hecho, sus medidas aplicadas se parecen mucho a lo que se usa en los países socialdemócratas, que son lo opuesto, como sabemos, a lo que es Podemos, por poner un ejemplo, porque ellos respetan en primer lugar la ley y después además tienen un alto reconocimiento y estima de los miembros de su comunidad política. De hecho, existe un nacionalismo nórdico bastante acentuado. Se comparte de forma bastante intensa ese sentimiento común, justo lo contrario que lo que quieren los podemitas. Y ese es un proyecto por el que yo siento simpatías, lo reconozco. Al igual que siento muchas simpatías por el republicanismo de Hannah Arendt. Tengo que reconocer que en cada circunstancia histórica cada uno ha podido jugar un papel más o menos relevante, porque a fin de cuentas no existe un sistema político bueno o malo, sino uno que se adapte mejor o peor a la sociedad. Hay sociedades que tienen que vivir en democracia porque no están preparadas para vivir en democracia. Lo hemos podido ver, por ejemplo, con la primavera árabe en los países musulmanes en los que al intentar implantar la democracia fue un desastre. Esas personas, debido al aprendizaje cultural de tantos años, sus creencias religiosas, necesitan vivir en sociedades verticales, con alguien que esté arriba en la cúspide y que sea el que mande de ahí para abajo para poder mantener un cierto orden y que lleven una vida que no afecte al resto de la comunidad internacional, como hemos tenido nosotros que vivir con la crisis de refugiados aquí en Europa. Y claro, el pensamiento de John Rawls sería algo que podría a muy largo plazo, aplicarse en España si se van cambiando condicionamientos culturales. Si vamos siendo más honestos todos,
desenmascarando a quienes son realmente los alborotadores y quienes están buscando desestabilizar España y dándole reconocimiento también a quien lo merece. Vuelvo, lo repito, lo repetiré ahora, lo repetiré hasta el final de los tiempos. España tiene que estar hoy muy orgullosa de sus cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y tiene que estar muy orgullosa también y muy tranquila porque el ejército está detrás. Y gracias a eso se impedirá que mañana cojan estos sinvergüenzas, estos independentistas, una retroexcavadora, monten una zanja con el resto de España y digan que eso es suyo. Para nada, eso es de España. ¿Entiendes? Y cuando digo eso de España quiero decir que todos esos catalanes que se sienten catalanes y españoles, esa tierra es suya. Es suya porque históricamente ellos han vivido en ella, tienen sus raíces ahí. Pero cuidado, lo que saben perfectamente esas personas que se sienten culturalmente catalanes y a nivel político españoles es que las personas tienen piernas, raíces tienen las plantas. Los independentistas son esos, están más cerca de ser una especie de vegetales a nivel intelectual que de ser personas. Porque ser personas es un concepto muy amplio. Personas son precisamente aquellos que me garantizan que yo pueda desarrollarme como tal. Es decir, policía. Es decir, guardia civil. Repito, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, los municipios que tenemos el placer de disfrutar de una gran policía local. Yo vivo en una ciudad en la que tenemos una magnífica policía municipal que me permite cada día cuando yo voy a salir a pasear, cuando yo voy a hacer mis compras, cuando yo voy a hablar con una persona que lo pueda hacer con toda la calma del mundo y en la que yo pueda decir abiertamente me cago en los independentistas, o Rajoy me parece un ladrón, o me gustaría pintar mi casa de rosa. Yo qué sé, o sea, lo puedo hacer con libertad porque esos señores me garantizan que yo pueda hacerlo. Por eso yo quiero seguir y yo quiero vivir dentro del orden, de las leyes que me lo permiten y de aquellos poderes que ejecutan el que esto sea real. Y son esos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El vídeo se ha alargado un montón, yo esperaba que no fuera tanto. De hecho lo he grabado de una sola tacada, os pido disculpas porque es muy largo y en el próximo, ya creo que en el próximo vídeo ya retomaré lo que es el desarrollo normal del canal en el que trataremos temas estrictamente de la ciencia política. Así que muchas gracias a todos, no os voy a pedir que le deis like a este vídeo porque no se lo merece. Sí os pediría que le deis like a todo lo que pudierais, a cualquier publicación que veáis en la que se dé el apoyo a nuestra Guardia Civil, a nuestra Policía Nacional, que le quitéis el apoyo a los medios de comunicación, a esta banda de sinvergüenzas sin remedio que han hecho hoy campaña en contra de la unidad de España, a favor de la violencia en contra de los españoles. Y en fin, enviaros a todos los que compartimos este sentimiento en común de orgullo de ser españoles un fuerte abrazo. A los guardias civiles y a los policías nacionales que me estén escuchando, que sé que los habrá también, un abrazo también para vosotros y mucho más. Tenéis mi reconocimiento y deseo de todo corazón que de verdad que esto no tenga consecuencias personales para vosotros. Mucho ánimo a todos.